En esta segunda parte de este tutorial vamos a ver ahora cómo ingresar a HYSYS, ya que está alojado en una máquina virtual, ya que tenemos disponible en los servidores del Departamento de Ingeniería Química, ya, y luego vamos a ir viendo cómo acceder a ello y cómo, bueno, trabajar con la versión de HYSYS que está licenciada por el departamento e instalada en esta máquina virtual. Los aspectos asociados a las credenciales que ustedes requieren para poder ingresar serán enviados al momento de compartirles este tutorial, ¿ya? Por el aula del curso, ¿ya? Entonces lo que ustedes ven acá es, en este caso yo estoy trabajando con un equipo un equipo Mac, ¿ya? Y en este equipo Mac tenemos necesito conectarme a una máquina virtual que está en Windows. Ya para hacer eso, entonces yo tuve que descargar una aplicación que se llama el escritorio remoto de Microsoft. Si ustedes tienen Windows, ya ustedes tienen a disposición el escritorio remoto por defecto. Al momento de instalar el escritorio remoto, al momento de instalar Windows, perdón, ustedes tienen esa opción y pueden buscarla ahí dentro de las aplicaciones que tiene su Windows. Ya, yo como les digo, como estoy trabajando con Mac, tuve que descargar la app desde la App Store la app de escritorio remoto de Windows. ¿Ya? Entonces, nos vamos a conectar a la máquina virtual utilizando entonces este como túnel, que es el escritorio remoto, que es el túnel de Microsoft. Y si ustedes están trabajando desde dentro de la universidad, pueden ingresar directamente a la máquina virtual, ingresando las credenciales que se les enviará junto con las instrucciones de este tutorial, ¿ya? Y si es que ustedes no están trabajando dentro de la universidad, ustedes requieren entonces conectarse a una VPN de la universidad y para eso, bueno, también les enviaré las instrucciones para que lo hagan. Básicamente aquí pueden ver acá arriba el mouse, ustedes lo pueden ver acá arriba el mouse. En la parte de arriba está la VPN que utiliza la universidad, que es una aplicación que se llama FortiClient. Y tienen que ingresar con las instrucciones, ¿ya? Entonces, dicho eso, ahora yo voy a ingresar al escritorio remoto, ¿ya? Donde está mi máquina virtual, que yo ya le puse un determinado nombre. Y ahí lo primero que voy a hacer es que me va a pedir básicamente un usuario y contraseña, que es lo que les van a enviar a ustedes. Ya yo voy a poner mi usuario y la contraseña que me enviaron, ¿ya? Y entonces le voy a poner continue. Y a continuación me va a aparecer que me voy a conectar a la IP. Aquí está la IP del programa, de la máquina virtual. Voy a poner continuar. Y entonces voy a ingresar ahora a la máquina virtual. Ya, entonces ustedes ahora no van a ver probablemente la máquina virtual, yo lo voy a compartir ahora la pantalla ya de la máquina virtual. Entonces ahora ustedes debiesen estar viendo, en el escritorio remoto debiesen estar viendo la máquina virtual compartida en pantalla. ¿Ya? Bueno, básicamente ustedes lo que ven acá ahora es que yo estoy trabajando en un ambiente de Windows básicamente aun cuando no estoy en Windows, sino que estoy en Mac, ya porque estoy conectado a esta máquina virtual. Ya, en esta máquina virtual básicamente ustedes van a ver que va a estar instalado HYSYS, ahí ven HYSYS, ya, y básicamente también van a observar que, bueno, en este caso yo también aproveché de cargar antes el diagrama básicamente y el trabajo en HYSYS para poder identificar aspectos de ser necesario, ya. Básicamente acá aparece el mismo diagrama que ustedes vieron antes y ahora lo que yo voy a hacer es, basándome en este diagrama, comenzar a trabajar en HYSYS para ir mostrándoles el ejemplo. Noten que yo puedo hacer esto siempre y cuando tengo grados de libertad cerrados para poder entonces hacer la simulación. ¿Ya? Si no, no puedo hacerlo. Si no tengo grados de libertad disponibles, no conozco los valores que definen al problema, no puedo entonces hacer la simulación. ¿Ya? Entonces, para acceder a HYSYS, entonces ustedes tienen que darle doble clic a la versión de HYSYS que esté instalada en su máquina virtual. Acá les va a dar una solicitud si quieren registrar para poder acceder a otras funciones. Le voy a poner que no lo necesito. Y ahí aquí vamos a ingresar entonces al Aspen HYSYS, a la versión 9, que básicamente es la que me está disponible para este tutorial. Si ustedes ven esto después, quizás exista otra, pero básicamente son todas iguales. Y ahí básicamente los aspectos relevantes de HYSYS, mientras carga esto, es que cuando nos enfrentamos a un diagrama de proceso, cualquiera que este sea, ya básicamente tenemos que identificar ciertos aspectos que requerimos conocer y que son como bien básicos en general, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar un elemento nuevo, ¿ya? Y este elemento nuevo es el con el que vamos a trabajar. Y ustedes se van a enfrentar a este componente nuevo, ¿ya? Y lo primero que tienen que identificar en HYSYS particularmente es que HYSYS siempre está intentando resolver un problema, ¿ya? Aquí están, bueno, las opciones y todo eso.
¿ya? Y siempre está intentando resolver el problema. Si ustedes ven acá, dice, para poder simular algo requiero Fluid Package, requiero los componentes y requiero la lista de, bueno, componentes maestro que aparecen. Básicamente son elementos que vamos a ir conociendo, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir esos elementos que son necesarios para comenzar a trabajar. Y luego nos vamos a ir al ambiente de simulación, donde vamos a definir el PFD, ¿ya? En el caso para poder trabajar, para poder comenzar a trabajar, entonces vamos a irnos a la lista de componentes, ¿ya? Y en la lista de componentes vamos a tener que añadir nuevos componentes, ¿ya? Y voy a utilizar, ¿ya? Los componentes asociados a, bueno, básicamente lo que yo ya había definido, ya lo que yo ya les había indicado como componentes que se conocen, ya, con los cuales lo pueden encontrar en HiSys en particular. Voy a trabajar con este compuesto que se llama 1,2-C3 oxide. Entonces voy a agregar acá el primer componente que voy a buscar va a ser, lo voy a buscar por 1,2-C3. Ya. Y de momento que me equivoqué del nombre, déjenme ver cómo es 1,2-C3 oxide, así se llama. 1,2-C3 oxide. Ya, y aquí, claro, porque lo estoy buscando por simulation name. Aquí está. Aquí está básicamente el compuesto. Y aquí van a observar que hay varios, básicamente son todos, el nombre son similares, básicamente es porque pueden encontrarlos con distintos sinónimos. Y ahí todos tienen la fórmula del óxido de propileno. Voy a usar el primero. Ya, lo voy a agregar. Ya, ustedes observan que ahora dice OK, porque ya tengo un componente, porque podría simular con un solo componente. Ya, pero ustedes ahora se dan cuenta que no, que requiero básicamente más componentes, requiero también poner agua, ¿ya? Y básicamente pues van a observar que no lo voy a encontrar a menos que ahora, por ejemplo, cambie el nombre. Lo voy a poner water y ahora voy a poner así, que voy a buscar por el nombre completo y lo voy a poner añadir agua. Y el tercer elemento que voy a buscar es el propilenglicol, el producto de la reacción, que en este caso está, se lo pueden encontrar como simulation name 12-C3 diol. Entonces voy a poner acá 1,2-C3 diol, no lo va a encontrar, ahí está. Básicamente porque el simulation name y el full name synonym existe. Entonces lo vamos a agregar. Dice doble clic y ahí se agregó. Ahora tengo los tres componentes para entonces poder simular. Ya vean que siempre aparece este status que está OK, porque desde que agrego un primer componente yo ya podría simular desde el punto de vista, por supuesto, de la lista de componentes, lo que no significa que esté OK para el problema que yo quiero resolver. Lo segundo que tengo que hacer dice acá, required info, y dice fluid package, y dice select property package, y aquí voy a poner entonces, me voy a ir a fluid package, ¿ya? Y voy a poner acá entonces el que voy a utilizar, que son básicamente el paquete termodinámico para calcular las propiedades de los fluidos, y en este caso, de acuerdo a lo que aparece en el hint del problema, dice que vamos a usar el paquete termodinámico Uniquac. Ya, esto depende del tipo de compuestos que vamos a trabajar. Ya, si estamos trabajando, por ejemplo, con gas natural, existe un paquete termodinámico que es especial para gas natural. Ya, y les compartiré, les compartiré, bueno, algunos enlaces que en el canal de YouTube del ICOA existen cursos de HiSys donde hay más información de cómo seleccionarlos. Yo voy a poner acá simplemente que voy a seleccionar el paquete termodinámico Uniquac. Y ahí como lo seleccioné, dice OK, listo. Y finalmente requiero conocer reacciones, porque en este caso tengo un sistema va a tener un sistema con reacciones químicas. Si no tuviesen reacciones químicas, básicamente no lo agrega, ¿ya? Y bueno, vamos a agregar entonces, y acá básicamente tenemos que agregar una reacción. Voy a poner acá una reacción. De acuerdo a lo que dice el ejemplo, ¿ya? El tipo de reacción que vamos a utilizar está asociado, o el que tenemos que seleccionar está usado cómo vamos a modelar la reacción, ¿ya? Y en este caso en particular te dice que, de acuerdo al hint, te dice que la reacción que vamos a usar, el tipo de reacción que vamos a usar se llama kinetic, ¿ya? Que básicamente es porque conocemos la expresión cinética de la reacción. Si conociéramos, por ejemplo, la conversión, entonces tendría que ser de conversión. Si fuera una reacción de equilibrio, bueno, sería lo mismo. ¿Ya? Entonces me voy a ir para acá. Voy a agregar entonces reacción tipo kinetic y ahí doble clic y ya está. Y ahora lo que voy a hacer es que me aparece acá que no está configurado, me dice not ready. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a darle doble clic y aquí voy a agregar los componentes que están asociados a la reacción. En este caso sería el óxido de propileno, el agua, ya, y el propilenglicol.
¿Y cuáles son los coeficientes estequiométricos? Ya, básicamente serían coeficientes estequiométricos de este problema. Ya, ahí está. Sería, para los reactantes, sería el coeficiente estequiométrico -1, ya, -1 para los reactantes y sería 1 para el producto. Y ahí básicamente aquí entonces me queda el problema, me queda asociado entonces a este coeficiente estequiométrico que sería 1 de óxido de propileno, 1 mol de agua para dar 1 mol de propilenglicol. Ya. Y básicamente noten que acá dice error, balance error, dice 0, y eso es básicamente porque el error de balance es, básicamente los coeficientes estequiométricos están bien conocidos, ya la estequiometría de la reacción está ok. Ya, entonces, dicho eso ahora, te dice que no se puede resolver, y básicamente, ¿por qué no se puede resolver? Porque tenemos que entregarle ahora los aspectos de la cinética. Ya, y en este caso la cinética solamente no es de equilibrio, sino que es una cinética que va en una sola dirección. Por lo tanto, acá vamos a agregar los elementos de rate units y básicamente acá vamos a poner eso sí en las condiciones que corresponden, porque en este caso la cinética de la reacción, vamos a ver acá, ya, la cinética de la reacción está en, voy a poner acá, está en partido por hora, ya, o sea, tengo que agregar yo esto en 1 partido por hora, el KF. Entonces, como el KF está en 1 partido por hora, ya, entonces vamos a poner acá en las unidades que corresponden. Rate units básicamente sería en, por ejemplo, en este caso kilomol por metro cúbico hora. Ya como una reacción donde el K está solamente 1 partido por hora, el K0, entonces con el que agreguemos acá es suficiente. Y vean que acá la reacción directa e inversa la pueden ustedes describir con estos términos. A, que representaría el K0, el E, que representaría la energía de activación de la reacción directa, y el B, que representaría este coeficiente para la reacción directa. Y lo mismo para la reacción reversa, y en este caso sería con los primas. ¿Ya? Entonces, no es el caso. ¿Ya? Entonces vamos a poner que el elemento A, ya que aparece ahí, sería el que nos entrega el PDF, ¿ya? Que serían los que están acá. Voy a pausar el video y voy a volver cuando ya tenga esto andando para no tener que estar ocupando tanto tiempo. Noten que ahora he agregado el elemento A que corresponde a la constante K0, ya la constante de frecuencia de la reacción de Arrhenius, y la energía de activación, que es lo que aparece en el PDF, y con eso entonces ahora la reacción está ok. ¿Por qué? Porque tengo balance cero, o sea, los coeficientes estequiométricos están correctos, y aparte la cinética está completamente definida. Ahora, si ustedes observan, acá donde dice reaction phase, ya, esto dependerá básicamente de cómo se hace entonces la dependencia respecto a el f-basis que ustedes ven acá. ¿Ya? Es una función de, en este caso, basis, como dice ahí. Entonces, en este caso en particular, ¿ya? Ustedes pueden identificar que se puede definir de acuerdo a distintos elementos que describen la composición. Si la cinética está asociada a la actividad, a la presión parcial, a la concentración molar, fracciones, etc. En este caso sería concentración molar, y en la reaction phase habría que poner acá combined liquid. ¿Por qué? Porque sería básicamente la combinación de la composición de los reactantes. Ya, ahí están los elementos asociados a estos que aparecen acá. Ya, entonces, bueno, con estos elementos entonces la reacción está ready. De ahí lo voy a poner cerrar. Y entonces la reacción está ok. Vamos a poner add to al diagrama de proceso, y entonces vamos a poner add set to fluid package. Y ahora sí tenemos entonces el sistema que está en condiciones. Ahora que observan acá, mensajes está vacío, y por lo tanto ahora podemos ir a la siguiente parte que corresponde a la simulación. En el ambiente de simulación vamos a identificar dónde está el diagrama de proceso al que vamos a ir armando. Y ahí para eso entonces ahora nos vamos a guiar del PDF que está acá, ya ahí donde básicamente vamos a ir agregando las distintas corrientes. Ya, entonces yo voy a ir agregando las distintas corrientes con los distintos flujos y voy a ir contando, y luego voy a hacer un poder de síntesis para poder avanzar un poco más rápido. Entonces lo primero que ustedes ven acá es que
aparecerá esta paleta y esta paleta representa, bueno, las herramientas que tienen disponibles entonces para ir agregando las corrientes. Las azules representan corrientes materiales, las rojas corrientes de energía. Entonces vamos a poner una primera corriente que se va a llamar F1, ¿ya? Vamos a cambiar el nombre F1, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá que ahora se llama F1. ¿Ya? Y aquí, fíjense lo siguiente, noten que el HYSYS ahora cambió esta tabla y ahora aparece acá en Home aparece algo que dice Solver y siempre está en Active. Eso quiere decir que siempre va a intentar simular, ¿ya? Y en este caso, fíjense que dice Not Solved. ¿Por qué Not Solved? Porque básicamente no tengo definida la única corriente que existe, por lo tanto los grados de libertad no están cerrados, ¿ya? Si ustedes quieren entonces resolver esta corriente, tendríamos que darle un valor. Y el valor implica darle los elementos que les había comentado. Requiero entregarle información asociada a su temperatura, ¿ya? Fíjense que va a seguir acá estando en amarillo porque todavía no se entregan toda la información para que se pueda simular el sistema. La presión, en este caso, sería una atmósfera, ¿ya? Y básicamente tenemos que agregar algunas cosas más, los elementos de, en este caso, flujo másico. Ya voy a poner acá flujo másico más flow y sería 4000, voy a poner acá, 4.990 kilogramos por hora, de acuerdo a lo que dice el problema. Y lo último que tienen que agregar corresponde a las propiedades intensivas, y las propiedades intensivas serían las composiciones. ¿Dónde lo pueden ver ustedes? Acá, compositions. Y en este caso, la primera corriente solo tiene agua. Por lo tanto, la fracción másica es 1, y ahí ustedes si ponen acá normalize, entonces básicamente se llenan las otras con ceros y ceros para que la suma sea 1. Pongo OK, y ahora me dice OK porque ahora tengo los grados de libertad 0 para poder simular. Ya aquí un poco no tiene sentido esta simulación porque es una corriente, pero básicamente representa la idea que yo les quería comentar de los grados de libertad. Voy a poner closed ahora, y esta corriente pasó de estar en celeste a ahora estar en azul porque ahora se puede simular. ¿Ya? Porque ahora el programa está. Puede ser lo mismo ahora con la corriente 2, ya que esta sería la corriente del óxido de propileno, F2 voy a poner acá, ya que está a 25 grados Celsius y una atmósfera, voy a poner acá una atmósfera, ya, el flujo másico es 3.952 kilogramos hora, y nuevamente ustedes ven acá que está en amarillo, para que aparezca en verde requiero entonces cerrar los grados de libertad, es decir, tengo que decirle qué cosa hay ahí adentro, y en este caso tengo una fracción másica, por ejemplo, voy a poner acá una fracción másica de óxido de propileno, y el resto es 0. Entonces al poner eso, el resto me queda se rellena para que me quede entonces la suma de las fracciones másicas en 1. Le doy OK y ahora esto está en verde porque ahora los grados de libertad están cerrados, ¿ya? Veamos ahora qué pasa cuando agrego un equipo. Ya, en este caso, el equipo que voy a agregar corresponde al mixer. Lo selecciono y lo dejo. Entonces, ¿qué dice? El mixer no puede ser simulado. ¿Por qué no puede ser simulado? Porque requiero porque básicamente sus grados de libertad no están cubiertos, ¿ya? Y aquí sus grados de libertad no están cubiertos por lo siguiente. Voy a por mientras agregar una corriente que va a ser la de salida, ¿ya? Entonces, ¿por qué no está cubierto? Fundamentalmente porque para poder definir el mixer requiero conocer las condiciones de alimentación y requiero también saber hacia dónde va a salir el mixer. Entonces, para eso entonces le doy doble clic al mixer y si ustedes observan, acá aparecen los elementos asociados a la descripción, la definición del mixer para poder entonces simularlo. ¿Qué requerimos? Definir las entradas. Y aquí dice, requires a feed stream. Por lo menos necesita una. Entonces vamos a agregar como corriente de entrada, aparecen las que se pueden seleccionar como corriente de entrada. F1 sería una de ellas. Y básicamente también tendríamos que considerar la corriente F2. ¿Ya? Y aún así está en rojo, ¿por qué? Porque requiero una corriente de salida. La corriente de salida es la que me queda disponible, F3. Hago esto y ahora me aparece entonces esta corriente de salida que representa entonces F3 y que puede ser descrita y puede ser conocida, eso quiere decir conocida sus condiciones, siempre y cuando se conocen las condiciones de entrada, ¿ya? Si recuerdan, esto tenía grados de libertad 2, o sea, yo tenía que conocer 2 de las corrientes para poder resolver, ¿ya? Pero eso puede ser intercambiable y un ejemplo muy sencillo es, imagínense ustedes que desconozco la temperatura de esta entrada, voy a poner que no la conozco,
pero sí conozco la temperatura de salida. Voy a poner acá, que acá sí conozco que son 25 grados Celsius. Al hacer eso, el sistema vuelve a quedar con, 25, con grados de libertad cero, pero ahora lo que va a hacer este simulador es que va a calcular la temperatura de F2 de tal manera que la de F3 siempre sea 25. ¿Ya? No es el caso, ¿no es cierto? Porque yo conozco las condiciones de entrada, así que voy a poner acá las condiciones. Y fíjense que ahora no puedo borrar el 25. ¿Ya? ¿Y por qué no lo puedo borrar? Porque está calculado. ¿Ya? Porque lo azul es un grado de libertad, lo que yo defino. Entonces, para que me vuelva a quedar como grado de libertad, voy a eliminar esto, me va a quedar entonces de esta forma, ya no está definida la corriente, y ahora me voy a ir acá a F2 y le voy a poner que la temperatura es 25 grados. Y al hacer eso entonces vuelve a ser este grado de libertad, y ahora esta variable es una variable de temperatura que se conoce. Como les comentaba, las propiedades termodinámicas las calcula automáticamente y de acuerdo a las condiciones de operación, ya en este caso flujo másico, por lo tanto concentración de ambas corrientes, temperatura y presión, el sistema ha detectado que hay dos fases, una fase acuosa y una fase líquida, ya probablemente producto de algún tipo de saturación que existe. ¿Ya? A continuación, entonces, ahora, siguiendo el PFD, lo que tendríamos que hacer sería agregar ahora un equipo que sea el equipo de reacción, y el equipo de reacción está dentro de los equipos que están acá en esta paleta, y en particular sería del equipo de reacción. Y aquí dice, el equipo es Continuously Stirred Tank Reactor. Entonces lo voy a agregar, selecciono y acá lo pongo. Ya, lo voy a tomar acá y lo voy a tirar hacia abajo para que se vea después para el reciclo. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita este equipo? Sí o sí va a necesitar dos corrientes, siempre necesita dos corrientes. Una corriente es la del venteo, ¿ya? Por si es que existen dos fases, ¿ya? Entonces voy a poner acá venteo, ¿ya? Y esto lo requiere el simulador y tiene que ver con que si detecta que hay dos fases, necesita saber por dónde va a salir esa fase, ¿ya? Y también necesita entonces una corriente de salida. Entonces acá vamos a poner la corriente F4 de acuerdo a nuestro diagrama, que se llama F4. ¿Ya? F4. ¿Ya? Entonces, le voy a dar ahora botón, voy a ingresar al menú del CSTR y nuevamente acá recuerden que el CSTR tenía grados de libertad que teníamos que definir. Para poder utilizarlo, básicamente lo primero es que tengo que hacer las conexiones. Dice acá, required a product stream y el vapor outlet. El venteo sería el vapor outlet y el liquid outlet sería básicamente el F4. Ya, puedes ver acá cómo se acaban de unir las corrientes, ya, pero básicamente no lo puedo resolver porque requiero algunos elementos que son necesarios. Ya, ¿requiero también poner la energía? Sí, porque le vamos a definir la temperatura de salida, y como vamos a definir la temperatura de salida, requerimos entonces una corriente de energía que es la que se encargue de enfriar. Esto es una reacción exotérmica. Y entonces voy a poner acá Q, voy a poner de refrigeración, ref, voy a poner QREF. Y le voy a poner Enter, y como no existía, ahora la creo. Ahí está. Esa corriente de energía es la que va a estar encargada de refrigerar el sistema. ¿Ya? Esta QREF que se acaba de crear. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner, voy a definir las reacciones, me voy a ir acá a la parte donde dice Reactions y voy a poner acá la reacción, el único set de reacciones que hay y la única reacción que existe. ¿Ya? Aparece por defecto. Y acá está, bueno, especificamos la estequiometría, etcétera. ¿Ya? Y básicamente requerimos también ahora en el diseño del equipo, necesitamos conocer, identificar también, perdón, el valor del duty. ¿Ya? El duty del cuánto es lo que se va a agregar de energía. Si ven acá, en los parámetros que requiero definir, aparece un delta P, que lo vamos a dejar en 0, no hay cambio de presión, ¿ya? El volumen, en este caso son 8 metros cúbicos, y el volumen que está utilizado por el líquido es un 85%. ¿Ya? Y entonces dice que el volumen de líquido donde ocurre la reacción es del 85% de los 8 metros cúbicos. Si ustedes se fijan, acá dice unknown duty. ¿Por qué dice eso? Porque básicamente, como yo le agregué una corriente de refrigeración, requiero conocer su valor. ¿Ya? Pero lo que yo voy a hacer es que, en vez de definir ese grado de libertad, la energía que requiero para que esta reacción opere, lo que voy a hacer es que me voy a ir al F4 y voy a definir acá la temperatura de salida.
porque tenemos un sistema que funciona con temperatura constante. Le pongo Enter y ahora si se fijan dice OK. ¿Por qué? Porque los grados de libertad están definidos. Y si observan, no tiene fase vapor, ya porque está a una temperatura en la cual no hay vapor, el equilibrio dice que no hay, el equilibrio de fases dice que no hay vapor, pero igual tenemos que agregarlo. Aquí la corriente de flujo de molar, por ejemplo, dice que es 0, mientras que las de acá no, ya porque acá sí ocurre la reacción. ¿Ya? Y el duty lo calcula automáticamente, en este caso, ¿por qué? Porque yo definí la temperatura, por lo tanto calcula cuánto es la cantidad de calor que requiero ir removiendo. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a seguir avanzando con la siguiente unidad, y en este caso corresponde a una columna, ¿ya? Y voy a poner acá una columna de destilación. ¿Ya? Voy a poner acá la columna de destilación que aparece acá, que viene por defecto, que es esta que ustedes ven acá, que sería la tercera unidad de proceso. Ya, voy a ponerla acá, voy a bajar. Y aquí está la columna de destilación. Ya, entonces la columna de destilación, voy a seleccionarla. Y aquí aparece entonces el menú de la columna de destilación, la cual me dice que no puedo resolverla, dice acá columna not solved, porque faltan muchos elementos, y ahora vamos a ir cerrando los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, ¿qué grados de libertad tenemos que cerrar? Básicamente lo que nos vaya indicando. Primero, ¿cuántas etapas tenemos? 10. Bien. ¿Dónde está la etapa de entrada? Primero tenemos que decir cuál es la corriente de entrada, que va a ser la corriente F4. ¿Dónde va a estar? En el plato 5. Ya aquí aparece por defecto 5 y en la que, de acuerdo a lo que dice, sería eso. ¿Ya? Luego dice que tenemos que definir qué tipo de condensador es, en este caso condensador total. ¿Ya? ¿Cómo se llama la corriente de salida? Habíamos dicho que se iba a llamar F6, las que creo automáticamente. ¿Cómo se llama la corriente del fondo? F5, lo creo automáticamente. Tengo que también indicarle una corriente del condensador, Q cont T voy a poner que es el Q del condensador de la torre, y acá estaría el Q boiler de la torre. Y aquí está. Y claro, ahora tengo básicamente todos los elementos asociados a la construcción, pero aún así no puedo resolver el problema. ¿Por qué? Porque tengo algunos elementos que tengo que definir para poder cerrar los grados de libertad. Ya dice acá básicamente que no puedo resolverlo. Ya, entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos asociados a los grados de libertad. Le voy a poner Next. Y lo primero que me pregunta son aspectos de construcción. Ya yo voy a elegir los que están por defecto. Si ustedes no saben estos elementos, pueden utilizar los que están por defecto porque son generalmente los que existen. Si quieren mayor información, váyanse al Help y pueden ahí conocer más detalles. Ahora me voy a ir acá a la siguiente etapa que dice Pressure Profile, que esto es importante. Aquí está el grado de libertad que tenemos que darle. Vamos a decir que la columna opera, en este caso, a una atmósfera. Voy a poner acá atmósfera. Y que la caída de presión es 0. ¿Ya? Entonces, como le pongo acá, la condensación es 0. ¿Ya? Y la presión, por lo tanto, del boiler sería también una atmósfera. Ya que también lo tengo que agregar acá. Una atmósfera. Ya, ahora sí. Sigo acá, y aquí dice opcional. Bueno, básicamente un estimado de la temperatura del condensador, no lo voy a poner. Esto se hace básicamente para que esto converja, porque este cálculo igual es medio complejo. Ya, pero en vez de eso vamos a dar otros elementos que son, que me permiten entonces resolver este problema. Voy a irme Next. Y aquí aparece algo que sí tengo que darme, que va a ser el flujo de reflujo, que voy a poner 1, voy a poner en el flux ratio, ya que es este que está acá. ¿Ya? Y aquí le voy a poner entonces done. Y voy a ver, básicamente, le voy a poner done. Entonces vuelvo acá al menú y aparece acá que no lo puedo resolver todavía, ¿ya? Porque no ha convergido. ¿Pero por qué no ha convergido? Porque me falta parte de la información, ¿ya? Entonces acá me voy a ir a las especificaciones y voy a agregar especificaciones, ¿ya? Ustedes pueden ver acá que requería, aparte de darle la presión, 2 especificaciones más. Entonces, si observan, acá di una de ellas. El flujo el ratio de reflujo, que es 1, y está así, activa, ¿ya? Pero de manera, de manera automática, HYSYS lo que hace es identificar que la siguiente elemento que tengo que darle es el rate de destilado, y ahí le voy a poner que no, esto no está. ¿Ya? Y básicamente el
tampoco le voy a decir cuánto es la cantidad de reflujo y tampoco le voy a decir la producción de esto. Entonces, básicamente acá me dice que no ha convergido, ¿ya? ¿Y por qué no ha convergido? Fundamentalmente porque me faltan algunos elementos que tengo que definir, ¿ya? Y lo que tengo que definir es otra condición, y esta condición la voy a hacer agregando entonces que la columna tiene que salir por abajo al 99,5% en peso de propilenglicol. Y eso lo voy a hacer a continuación, donde ustedes para agregar otra eh, condición, especificación de la columna, tienen que irse a Add, y acá van a ver un montón de cosas que pueden agregar, y en este caso quiero un Column Component Fraction, porque básicamente vamos a definir la fracción de uno de los componentes que está asociado a la columna. Entonces le voy a poner doble clic, y aquí aparece entonces la opción, y en este caso requiero definir una fracción básica, voy a poner, ya, pero no requiero que sea en una de las etapas de la columna, sino que sea en una de las corrientes, y quiero que sea en la corriente 5, o sea, en la parte de abajo. ¿Ya? Y el valor que tengo que agregar, acá voy a poner entonces que es la fracción, voy a poner que el componente al cual voy a agregar sería el propilenglicol, ¿ya? Y el valor que voy a agregar es, la fracción va a ser 0,995. ¿Ya? Lo voy a poner acá, cerrar, ¿ya? Y básicamente lo que voy a poner ahora es que voy a definir acá reflux rate, ¿ya? Y aquí voy a poner el valor que lo agregué, y fíjense ahora que sí convergió. Y básicamente convergió porque, bueno, le di los dos valores y se demora un poco tengo que como que resetear el solver, pero al momento de resetearlo, ahora la columna ya ha convergido. Y ahí lo que van a ver ustedes ahora, acá voy a cerrar acá, es que ahora todo está en azul porque ahora la columna ha obtenido entonces la respuesta. Y entonces básicamente con esto terminamos. El diagrama de procesos sin reciclo, entonces lo vamos a guardar. O sea, yo lo voy a guardar, ustedes van a tener que hacer esto también como parte de su evaluación. Entonces voy a poner acá ejemplo, tutorial sin reciclo, sin reciclo. Voy a ponerle save y ahora les voy a mostrar qué pasa con el reciclo. Ya, entonces ahora voy a guardar de nuevo, voy a poner aquí un save as. Vamos a sacar esto por un momento, voy a poner save as. Y voy a poner acá ejemplo tutorial con reciclo. Save. Ya, entonces ahora voy a seguir trabajando con esto para que sé que esto ya funcione. Entonces ahora lo que nos dicen es que para poder resolverlo, este nuevo sistema ahora tiene un reciclo, y este reciclo básicamente está asociado a una corriente que se recircula desde el tope. Entonces, para poder resolverlo necesitamos nuevamente el model palette. Me voy a ir para acá y aquí vamos a poner entonces dónde está la separación, el equipo de separación. Y este equipo de separación lo voy a poner en la otra dirección para poder entonces para poder verlo en el otro sentido. A ver cómo te lo puedo hacer para que sea más sencillo en formato. No, en un momento en view. Bueno, lo voy a poner en un momento más para no seguir pausando esto. Ya. Entonces, después por último lo podemos agregar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a obtener entonces la segunda parte cuando tengo reciclo, y para eso entonces le puse esta separación. Igual acabo de pausar el video y ahora volví a agregarlo y ya sé ya cómo darlo vuelta. Ustedes seleccionan la unidad y se van entonces a flip horizontal, y ahí entonces va a quedar para el otro lado. Ya, porque como esto es un reciclo es mejor que quede así. Y entonces acá vamos a definir dos corrientes. Vamos a definir que la corriente de entrada es el F6, lo voy a definir acá. La corriente de entrada es esa. Y fíjense que de inmediato se pegó acá. Voy a ponerlo un poquitito más allá. Y las corrientes de salida serían entonces el F7. Voy a ponerlo F7. Lo voy a crear. Y voy a poner la corriente. Y fíjense que se puso en verde porque solamente tengo una corriente. Por lo tanto, grados de libertad son 0 porque el 100% de F6 se va a F7. Pero ahora cuando agrego una segunda corriente, F8, los grados de libertad
van a indicarme un warning porque para poder resolver esto requiero conocer el valor que especifican las corrientes y por lo tanto para que poder operar la unidad. Entonces acá voy a poner el F7, lo voy a poner mirando para el otro lado porque de hecho esto se va en la otra dirección, hacia allá. Voy a poner esta en la purga. ¿Ya? Entonces ahora tengo que definir alguna condición para poder resolver esto. ¿Y cuál es la condición? Doble clic y aquí aparece entonces que la especificación que tengo que darle, ya parámetro en este caso, dice flow ratio y sería, voy a poner acá, que si tengo un 100% del total, ya que ingresa acá, en masa por ejemplo, el 80% va a ir para allá. Entonces voy a poner acá 0.8 y de inmediato entonces queda 0.2 hacia el otro lado. Y se fijan, ahora está en verde, porque ahora ha convergido. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué temperatura tiene esto? Tiene una temperatura de 97 grados. ¿Ya? Y esta temperatura 97 grados ya va a generar que al momento de hacer el reciclo, me genere una temperatura del F3 que va a ser distinta a 25 grados. ¿Ya? Porque la definición de la temperatura de salida queda en función de las temperaturas de entrada, de acuerdo a lo que estábamos hablando inicialmente cuando vimos el mixer, que implica aquello que ahora si queremos agregar entonces esta segunda parte, lo que vamos a hacer es que vamos a pausar el solver, ya para que no tengamos problemas de convergencia. Ya, entonces para pausar el solver lo vamos a hacer en este caso en el home y vamos a poner en on hold. Y de esa forma entonces no estoy simulando. ¿Ya? Acabo de parar la simulación. Si yo genero una otra unidad, no va a resolver el flowchart hasta que yo vuelva a simular. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a trabajar con el reciclo. Entonces, ¿dónde está el reciclo? El reciclo lo pueden encontrar acá y dice recycle. ¿Ya? Y por defecto esto es el que vamos a utilizar. Entonces necesitamos acá definir dos corrientes. Fíjense que acá, esto que ustedes ven acá, es algo muy similar a lo que ocupamos en el curso donde tenemos entonces donde tenemos la corriente de tearización, ¿ya? Y vamos a utilizar como corriente de entrada la corriente F8, está acá. Y como corriente de salida vamos a definir entonces la GF8. O bueno, creo que estaba, no, creo que es al revés. Pero voy a cambiar el nombre vamos a borrar acá para que me quede igual que la nomenclatura del curso. Y aquí vamos a ponerle GF8, sería, solamente para que les quede como la idea de que esto es GF8, le vamos a poner porque sería la imagen del diagrama. Y entonces acá vamos a poner ahora sí doble clic y aquí sería el inlet, sería el GF8. Y ahora el outlet va a ser un F8. Ya está acá. Y no está en not salt porque lo puse en on hold. Ya está esperando. Entonces ahora voy a agregar acá y voy a agregar una corriente adicional que va a ser la F8. Nuevamente me aparece not salt porque no he resuelto el problema. Y ahora lo voy a poner activo. ¿Ya? Y claro, acá en este caso me dice que no converge. ¿Ya? Y no converge porque, bueno, porque básicamente no es tan complejo, no es tan fácil hacerlo converger. Entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar esta conexión por un momento. Ya, voy a eliminar esta conexión para no tener problemas. Voy a poner acá, voy a ponerle un hold nuevamente. Eliminarla. Voy a poner acá delete. Ok, yes. Y ahora sí voy a hacerlo no. Entonces, está en un hold. Entonces voy a poner una nueva corriente acá, que voy a poner que esta corriente es F8 simplemente. Ya, y me va a aparecer como este que está acá. Y ahora lo voy a poner, fíjense, active. Y voy a resolver todo primero. Entonces esta corriente ahora tiene un valor. ¿Ya? Lo voy a poner on hold. Todas estas corrientes tienen el último valor que se obtuvo para la simulación, pero ahora está en on hold, así que si hago un cambio no va a haber una diferencia. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar el F8. ¿Ya? Me dice not solved porque no ha resuelto esto y lo voy a poner ahora activo. Y ahora sí resolvió. ¿Y por qué la diferencia? Fundamentalmente es por el iterador inicial. La primera vez que yo lo hice, uní todos los flujos y entonces el F8 tenía iterador inicial 0, entonces no convergió, le costó converger. ¿Ya? Pero lo que hice luego fue eliminar esa corriente, la unión entre lo que sale del reciclo y lo que entra al mixer, para entonces que F8 fuera igual al primer GF8. Y luego lo conecté, y luego resolví.
Y de esa forma, entonces, ahora puedo obtener la solución del problema con reciclo, ¿ya? Y básicamente ahora me dice que lo resolvió y bien, tengo ahí básicamente todos los elementos asociados. Entonces, lo último que vamos a ver correspondería a cómo obtener la tabla de flujos y con eso entonces damos por finalizada la parte que aparecía en el trabajo. Para obtener la tabla, entonces ustedes se van a ir a Flowsheet Modify, se van a ir a Workbook Tables y aquí pueden seleccionar lo que ustedes quieran. Material Streams, Compositions y Energy Stream. Voy a poner acá Select y aquí aparecen la Material Stream y va a aparecer los elementos asociados a las corrientes materiales que ustedes luego pueden utilizar para, bueno, el análisis posterior. Voy a poner acá en View, voy a poner Zoom to Fit para que se vea bien. Ahí está básicamente todas las corrientes, ¿ya? Y bueno, notarán ahí que ahora el sistema sí convergió, ¿ya? Era lo que era necesario hacer. Ya está la temperatura, básicamente. Recuerden que acá todo tiene que converger. Ya, y finalmente, si ustedes quieren ver otra información de las corrientes materiales, básicamente ustedes pueden, o sea, de las corrientes, ustedes pueden irse a otros workbook tables y pueden ver, por ejemplo, compositions. Y aquí va a aparecer básicamente las composiciones de cada uno de las corrientes, ya que básicamente definen cada uno de estos elementos. Y ustedes pueden, bueno, como les comentaba, la idea es que puedan utilizarla después para su conveniencia asociado a la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, ahora lo último que vamos a ver está asociado a qué pasa si yo quiero optimizar, ¿ya? Y estos son como nociones muy básicas de optimización, donde lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un par de elementos relevantes. Ya lo que voy a hacer es que voy a irme acá, lo tengo que encontrar, eso sí, así que voy a parar un momento esto y les voy a de inmediato vuelvo. Entonces, ahora sí, vuelvo y básicamente para obtener la parte de optimización, ustedes se tienen que ir a Home, aquí está Home, y acá está en la opción que dice Optimizer. Si ustedes agregan Optimizer, lo que va a aparecer es básicamente una descripción, es una pantalla donde ustedes pueden ver lo que quieren utilizar para optimizar, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer es que les voy a mostrar así, muy sencillo, ¿ya? A partir de los datos originales del problema, ya no necesitamos más que eso para este ejemplo. Y ustedes pueden, bueno, básicamente acá buscar otras opciones. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a definir un problema de optimización que va a básicamente a intentar encontrar una configuración operacional que maximice la producción de propilenglicol por el fondo, ¿ya? Cambiando la temperatura del reactor y la fracción de reciclo. Entonces, para eso nos vamos a ir a variables, vamos a agregar una variable, ¿ya? Y la variable que vamos a agregar va a estar asociada en este caso, a la fracción de reciclo está asociado a el equipo T100, el flow ratio, y vamos a decir que sería el flow ratio 2, o sea, la cantidad de la fracción de reciclo de la corriente 2. Vamos a seleccionarla. Entonces dice, aquí está el límite inferior de búsqueda, aquí está el límite superior de búsqueda, no puede ser 1,6. Ya vamos a poner que sea entre, por ejemplo, que busque entre 0,7 y 0,9, o 0, incluso 0,85, para que no sea tanto. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que queremos que maximice un determinado valor. Vamos a poner maximize, y acá tenemos entonces que agregar lo que queremos que maximice. Entonces, para eso vamos a agregar una corriente, lo que queremos maximizar. Vamos a ver si podemos hacerlo acá con el add. Ustedes hace con el spreadsheet. Y básicamente acá tenemos que entonces que definir una corriente que es la que vamos a usar. Entonces, en el current cell A1, vamos a poner una variable. ¿Ya? La variable que vamos a agregar va a ser la variable de, en este caso, el F5, ¿ya? Y vamos a irnos a la corriente F5 y vamos a poner el flujo, vamos a buscar más component, master component, más flow, y aquí vamos a poner más flow. Y vamos a poner que sería la del C3-diol, del elemento del óxido del propilenglicol, porque es la cantidad de propilenglicol. Ahí dice eso. Entonces lo voy a poner done. Y ahora dice que está acá, en la celda A1, el objeto que viene desde el diagrama de procesos es asociado a la corriente F5, en particular la variable masa total del componente
masa total de un componente, me refiero, en este caso del oxilo, del propilenglicol. Ya, y eso básicamente es lo que vamos a utilizar. Ya ahí está. ¿Ven? Ese es el valor que se obtiene en masa. Ya, entonces aquí está lo que teníamos que agregar, que es básicamente agregar las variables que van a utilizarse para la optimización. Voy a volver entonces acá, cerrar, y ahora voy a poner acá add, y entonces voy a poner que esto va a ser el elemento A1. Voy a ponerle add, ahora sí. Y aquí está, básicamente estas son algunas, y estas son restricciones que se pueden poner. Voy a poner delete. Entonces, básicamente, quiero, fíjense, maximizar lo que había en la celda 1, que corresponde, de acuerdo a lo que yo definí, a el flujo másico del propilenglicol que va por la corriente F5. Si ustedes quieren hacer otra cosa, por ejemplo, hacer una composición, tendrían que, por ejemplo, definir otra. Ya, básicamente, por ejemplo, deberían acá importar otra variable, ya me va a aparecer celda 2, por ejemplo, tanto, y luego generar una fórmula en la celda 3, que sería, por ejemplo, la suma de esas dos. ¿Ya? Y aquí pueden bucear, jugar, y básicamente van a encontrar muchas cosas interesantes. Yo simplemente voy a maximizar esto a partir de ese valor. Ya, entonces le voy a poner que este es el current value, 5.174 kilogramos hora, maximizar, entonces, en búsqueda de la mejor combinación, en este caso el mejor valor de la fracción de reciclo. Le pongo start y básicamente me dice que encontró un óptimo, ya, y básicamente el óptimo que encuentra es el mismo que está. No cambia mucho el valor, ya, no va a cambiar mucho el valor. Pero si, por ejemplo, yo acá agrego otra variable, ya, por ejemplo, para la corriente, en este caso sería la corriente F4, la salida del reactor, y pongo acá la temperatura. Voy a poner acá temperature, que está por acá, temperature. Lo voy a poner seleccionar y dice que está en 60 y lo voy a poner que busque entre, por ejemplo, el 50 grados Celsius y, por ejemplo, 90 grados Celsius o 80 ya para que no sea tanto. Ya. Y ahora quizás podemos encontrar, lo que va a hacer es encontrar la mejor combinación de esos dos elementos. Entonces le pongo Start y está resolviendo y ahora encontró que la mejor combinación es un de reflujo que se va a mantener en 0,8, o sea, no afecta a la solución, pero sí aumentar la temperatura, ya al parecer genera una mayor conversión y de hecho ahí está, hay una pequeña diferencia, pero bueno, la hay básicamente. Ya, y entonces con esto tenemos una especie tenemos la posibilidad de optimizar utilizando HYSYS. Ya, entonces bueno, aquí termina el tutorial, espero que les haya servido. Ya, recuerden pasos que hay que seguir. Primero, conocer bien el problema, análisis de grados de libertad, estar completamente seguras y seguros de que se puede resolver porque tiene los grados de libertad correctos. Y luego, en HYSYS, seleccionar componentes, elementos fluidodinámicos, paquete termodinámico, luego reacciones si es que las hay, y una vez que tienen eso, recién meterse al PFD e ir resolviendo cada unidad una a una hasta llegar al reciclo. Y cuando llegan al reciclo, resolver el reciclo sin conectar, ya solamente la salida del reciclo igual a la entrada, luego ponerle un hold, luego unir al equipo donde van a tener el reciclo y finalmente entonces volver a resolver. Con eso pueden entonces resolver un diagrama de procesos con reciclo donde acá estaría la corriente de tearización. Todo esto se puede hacer siempre y cuando ustedes conozcan estos elementos de grados de libertad. Ya, espero que les haya servido y bueno, ahora esperen las instrucciones asociadas a cómo ingresar a la máquina virtual y cómo resolver un ejemplo muy sencillo.